Yo le estaba hablando de algunos datos, himnos, ¿verdad?, que se siguen componiendo. Hay uno muy viejito, del mediados, casi hacia finales de los 1700, el himno que se titula Se oye un son en alta esfera en español. Bueno, a ver si no sale comentario como el de la comida mexicana, pero por eso me gusta escucharlos en inglés, porque en inglés tienen también otra letra. A veces las adaptaciones al español pierden un poco de la potencia de lo que escribieron sus autores. Le voy a decir, el himno Se oye un son en alta esfera. En inglés se titula Escuchen atentamente, dijo el ángel heraldo. Ese es el título, está largote, pero pues es la traducción. Y le leo un poquito de la letra de este himno. Escuchen atentamente, dijo el ángel heraldo. Gloria al recién nacido rey, paz en la tierra y misericordia de Dios, porque Dios y los pecadores han sido reconciliados. Gozosas que se unan todas las naciones y que acompañen a este triunfo celestial. Fíjense qué bonita frase, este triunfo celestial. Que con la hueste angelical proclamen, Cristo ha nacido en Belén. Escuche la estrofa 2. Cristo adorado en la parte más alta de los cielos. Cristo, la palabra eterna, ha venido a este mundo, nacido de un vientre virginal, velado en la carne. Escucha esta frase, velado en la carne, nos hace a Dios ver. Saluden, rindan honor a la deidad encarnada, a quien le ha placido habitar entre nosotros en la carne, Jesús nuestro Emmanuel. Y ya ni le sigo porque chillo. Pero esto lo escribió Charles Wesley, el hermano de John Wesley, amigo de George Whitefield. George Whitefield tomó esta letra y dijo, sí, pero está muy larga, vamos a reducirla. Porque el himno era más largo. Entonces esto es curioso, ¿verdad? Los hermanos Wesley, John y Charles, tenían posturas más bien arminianas y George Whitefield tenía postura calvinista. En alguna de sus cartas, yo di una clase de George Whitefield hace tiempo y entonces leí mucho acerca de él. Y en una de sus cartas, George Whitefield le dijo, pues aunque no comparta del todo como usted opina, señor Wesley, yo iría a la prisión y al otro lado del mundo a predicar junto a usted. Además de sus diferencias, decían que importa es la predicación del evangelio. Así que George Whitefield, el evangelista, tomó la letra que escribió Charles y la sintetizó para que fuera todavía más precisa en cuanto al evangelio. Y decía, hay mucho que queda allí que puede quitarse y entonces para que pegue más duro el evangelio vamos a reducirla. Y es más o menos lo que también cantamos nosotros hoy. Curioso que estos hombres, John, el predicador, no Charles, pero John y George Whitefield, cuando viajaron a Estados Unidos, de Inglaterra a Estados Unidos, encontraron que Dios ya estaba usando otros hombres, entre ellos uno de nombre Jonathan Edwards. Y Dios los utilizó a ellos y a otros más para lo que se le conoce como el gran avivamiento, el primer gran avivamiento en la historia de Estados Unidos. El gran despertar sería una mejor traducción. Quizás se pregunte, ¿por qué nos dice estas cosas, pastor? Bueno, le voy a decir por qué. Hay algo que centra la mirada de todos los creyentes sin importar las diferencias grandes o pequeñas que puedan existir en su doctrina. Y ese es Cristo. Le decía yo a mi reina, llega Semana Santa y decimos la cruz y la resurrección son el momento cumbre de la historia de la humanidad. Porque lo valoramos, lo apreciamos, lo vemos más de cerquita esos eventos y decimos, no, pues es que esto es lo más trascendental. Pero luego llega Navidad y pensamos en la encarnación y decimos, no, pues es la encarnación el momento trascendental. Y no por nada la historia se divide en antes y después de Cristo, en su nacimiento. Pero en vez de tratar de decidir si es la Semana Santa o la Navidad, la encarnación o la muerte y resurrección y ascensión, lo que más trasciende,
¿qué le parece que concluimos con que lo más trascendente en la historia de la humanidad es la vida de Jesucristo? No hay persona más importante en la historia. Todos los días de su vida tienen una importancia fundamental para la humanidad. Ni siquiera para los que estamos congregados aquí, ni siquiera para todos los creyentes que se congregan alrededor del mundo. Toda la humanidad tiene una relación con la vida del Señor Jesucristo, sea que le acepten o que le rechacen, todos tienen algo que ver con Él. Él es la pieza clave, es la piedra angular de la historia de la humanidad. Y mientras usted y yo seguimos analizando más de su persona y de su obra, creo que con Charles Wesley y con George Whitefield decimos: nacido de un vientre virgen, velado en la carne, a Dios vemos. Den honor, saluden con honor a la deidad encarnada, a quien le ha complacido habitar entre nosotros en la carne. Jesús, nuestro Emmanuel. ¿Está listo para entrar otra vez a Hebreos capítulo 2? Quizá por última vez, no prometo. Quizá por última vez, no sé, en una de esas no acabo y le seguimos. Pero en una de esas sí es la última de esta serie, verdadero Dios, verdadero hombre. Leamos por favor otra vez Hebreos capítulo 2, versículos del 5 hasta el final del capítulo, que es el versículo 18. Si usted le es posible ponerse de pie, hágalo para la lectura de la palabra de Dios, por lo que va a ser leído a continuación. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 2, del 5 al 18. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor. Y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos ahora. Señor, qué golpe de realidad es cuando abrimos tu escritura y pasamos nuestra vista y nuestro entendimiento es iluminado por tu Santo Espíritu. Y entonces nos damos cuenta de la gran distancia que hay entre nosotros y un Dios santo, como eres tú. El único Dios verdadero resulta que es santo, inaproximable a no ser a través de tu Hijo Jesucristo. Que Él sea glorificado, que Él sea magnificado en nuestro corazón, en nuestra mente, de modo, Señor, que provoques amor, admiración,
reverencia, gozo, fidelidad y todas aquellas virtudes que por tu Santo Espíritu, Señor, tu palabra despierta y trae a la luz verdadera vida cristiana, verdadera adoración que es obediencia. Enséñanos, Señor, dirígenos, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Tome su lugar, por favor. Ahora que estamos en tiempo de mantenerse a dieta y de guardar la línea, usted sabe que hay personas expertas en la cocina, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que le prueban algo y dicen, esto tiene, y le empiezan a dar los ingredientes. Yo conozco algunas damas así. Además hacen una sopa de cilantro que luego les platico. Pero hay personas, hombres y mujeres, que al probar algo le encuentran más sabores que lo que uno le encuentra. Yo no soy buen cocinero, soy comilón. Entonces a mí sabe rico y digo, está bien bueno. ¿Qué tiene? ¿Quién sabe? Tú cómele porque está rico. Pero hay quien lo disfruta y además sabe distinguir porque tiene el paladar desarrollado, etcétera, tiene experiencia en cocinar. Cuando usted y yo venimos al segundo capítulo de Hebreos, y hoy nos vamos a centrar en los versículos 17 y 18, lo que usted y yo encontramos es un paladar súper sensible. Un hombre súper sensible a lo que para nosotros tal vez ya no es tan fácil de distinguir. Cuando estudié en el Instituto de los Obreros en Denver y todo lo que eso conllevó, se nos invitó, no se nos forzó, pero se nos invitó a que durante el tiempo que esto duraba, que eran 3 meses, nos alejáramos de la televisión. Les voy a decir, hermanos, aquí se van a dar cuenta de que no miento cuando les digo que ya me duele la rodilla con el frío. En aquel tiempo el internet, para consultarlo había que ir a una biblioteca, a un lugar público. Entonces nadie traíamos teléfonos celulares, no se consultaba el internet donde fuera. La mayor distracción seguía siendo el radio y la televisión. Van a decir, ay, pastor, se ve más joven. Pues sí, pero por lo que mi reina me da de comer, pero no estoy tanto. Y entonces se nos invitó, el que quiera, pues absténgase de ver la televisión, ahí tienen televisión en su cuarto de hotel, pero si pueden, mejor no la vean. Y yo fui de los que dijeron, no la voy a ver. Lo único que vi de televisión fue la final de fútbol del Mundial de Francia 98 entre Brasil y Francia. Y estábamos en Tailandia en ese momento, entonces nos agarró en la madrugada, pero ahí estábamos con el montón de hombres tailandeses en la calle sentados con una silla y una televisión, así de, imagínense, le estoy hablando que era una televisión para todos. Entonces cuando regresé a México, los jóvenes de aquel tiempo, de verdad, de mi iglesia, muchos de ellos eran mis primos, pero hicieron una cena de bienvenida. Y nos fuimos a un restaurancito de esos donde usted paga como 3 pesos, pero come como si hubiera pagado 6,000. Uno de esos nos fuimos. Y me tocó estar de espaldas a la televisión. Eran los años, bueno, ya le dije que era el 98, ¿verdad? Tenía yo 5 años, pero eran los años de mayor fama de un comediante del cual no voy a decir su nombre, pero que fue de los pioneros en utilizar el doble sentido en horario familiar. Y una que otra majadería en horario familiar. Yo venía de 3 meses de no ver televisión y lo único que vi en televisión estaba en tailandés, entonces no supe si estaban diciendo cosas feas o no, pues no entendí nada, nada más vi el fútbol. Cuando yo tuve la televisión ahí atrás, era estridente a mis oídos el lenguaje que empleaban en ese programa de televisión. Me sonaba como, ¿por qué tenemos esto encima? ¿Quién puede tolerar esto? ¿Por qué estamos con la televisión aquí? Y no era culpa de nadie de los que estábamos comiendo. Pues era cosa del restaurante, ellos ponen lo que quieren, ¿verdad? Eso es infinitamente menor en ejemplo
a lo que debió haber sido para el Señor Jesucristo andar en esta tierra y oír el lenguaje de los hombres. No el idioma, sino las palabras que emplean, el cómo se llegan a hablar tan ríspidamente los hombres. La sociedad judía del tiempo de nuestro Señor Jesucristo también tenía su forma de hablar inapropiada. Sus ojos vieron las actitudes de niños desafiando la autoridad de sus padres, y seguramente su sensibilidad, su hipersensibilidad al pecado, le debió parecer estridente. Le debió parecer inaudito. En el cielo esto no pasa. Y no es que no sepa lo que es el pecado, pero ahora lo estaba viendo allí. Ahora imagínese, por un momento, lo que debió haber sido para aquel quien es tan santo, santo, santo como el Padre y como el Espíritu, el haber sido tentado. Ahora espérese, porque Hebreos capítulo 4 dice que nuestro Señor Jesucristo ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice al final. Entonces, no se me confunda, Él nunca pecó, pero sí fue tentado. Lo que esto debió haber provocado en Él, lo aborrecible que resulta para nuestro Santo Señor el pecado, no solamente el contemplarlo, sino el ser tentado. Él entiende el pecado y el proceso de tentación en una profundidad que ni usted ni yo aspiramos a conocer en este mundo. Porque estamos curtidos, porque tenemos callito. Entonces de pronto suena una canción en el transporte público y uno dice, pero hay niños, tápenle las orejas. Pero uno también quisiera taparse las propias. Pero de repente somos menos sensibles a otras cosas porque no son pecados tan graves a nuestros ojos. Son pecados respetables, como hablábamos hace unas semanas atrás. No está tan mal. Pero para el Señor todos son igualitos. Ahora piensa en eso, porque el capítulo 2, versículos 5 al 18 de Hebreos nos presentan a Jesús como hombre. El capítulo 1 nos presenta a Jesús como Dios, pero el capítulo 2 nos presenta a Jesús como hombre. ¿En qué aspectos son arrojados luz? Bueno, se echa luz sobre el hecho de que aunque el hombre no puede dominar la creación, aunque ese fue el propósito para el que Dios lo creó, Jesús un día sí va a tener dominio absoluto, soberano. ¿Recuerda? Dice allí en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. Él va a tomar el lugar que el hombre perdió de corregente con Dios sobre la creación. El hombre lo perdió en el Edén, Jesús lo va a retomar. Ahora, por un acto de gracia y favor divino, Él probó la muerte. He aquí, estuve muerto, pero vivo, le dice a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Él probó la muerte. Pero déjeme decirle algo más. Si usted sigue avanzando en el versículo 10, convenía que Él, aquel para quien son todas las cosas, es decir, de acuerdo con el carácter de Dios, Él perfeccionó a su Hijo por medio de padecimientos. Lo hizo sensible a lo que nosotros vivimos. Así entonces el que santifica y los que santifican son todos de un Padre, y Él a tal grado que se llama nuestro hermano, como ratifica con el Salmo 22, y luego su dependencia con el Padre en el versículo 13, es una referencia a Isaías 8:17. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado, Isaías 8:18 es la referencia allí. Y la semana pasada decíamos, versículos 14 al 16, los hijos participan de carne y sangre, Él participó también de esto. Versículo 15, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Un detallito, pare tantito.
Yo sé que es mucha información, pero tenía que hacer el repaso para que usted vaya hilando las joyas que están en este texto. ¿Se acuerda que expliqué allí cuando dice el versículo 15, y librar es como aferrarse a alguien para protegerlo? Como quien corre hacia un niño y lo abraza para protegerlo de algún peligro, quizá un perro bravo o algo así. Dice el autor de Hebreos que Jesús se aferra a nosotros para protección. Y no solo eso, porque no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. En mi momento, que casi quedaba dormido el domingo en la noche pasado, me pasó lo que luego le pasa a los predicadores. Ya está uno conciliando el sueño a gusto, pijama de pitufín, puesta bajo las cobijas, y ¡ay! No les dije esto. Pero qué bueno que ahorita sí se los voy a decir. Nuestro Señor dice, no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. En el contexto de este texto, está hablando que Él no salva ángeles. A ver, póngame atención aquí en esto, porque no perdí el sueño en vano, se lo tengo que decir. No salva ángeles, sino salva a la descendencia de Abraham. Los demonios, los ángeles rebeldes, están perdidos para siempre porque no tienen salvador. Dios no les proveyó salvador. A los hombres Dios nos proveyó un salvador. Pero para que fuera nuestro salvador tenía que hacerse hombre. A tal grado de enfrentar la muerte y vencer al que espantaba con la muerte. ¿Sabe cómo espantaba con la muerte Satanás? Si no se ha puesto a pensar en esto. Y aquí yo lo mencioné, pero no les dije la cita. Vaya a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nada más lo mencioné, pero no les dije esto. Versículo 27 de Hebreos 9. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y entonces el escritor de Hebreos va desde la crucifixión hasta la segunda venida. Salva de los pecados, pero va a volver a aparecer. Esa es su segunda venida. Ahora, note que el versículo 27 dice, está decretado que los hombres mueran y después el juicio. Es decir, es inescapable que todos los hombres, después de morir, un día vamos a comparecer ante Dios. Todos sin excepción. Esa verdad debería poner a temblar a cualquier persona. A cualquier persona que no esté en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que un día vas a ver a Dios y siendo Dios santo y siendo Dios justo, tiene todo derecho de sentirse ofendido puesto que le has llamado mentiroso, porque no has creído en su Hijo Jesucristo, a quien Él exaltó como el Salvador. Y tú dices, no es cierto, yo no necesito de eso son tonterías. Ay, eso de meterse a un templo, estar leyendo la Biblia, por favor. Eso es el opio de las naciones, como dijo aquel pensador. Es nada más para entumecerles el cerebro y poderlos manipular. Pues un día vas a estar delante de Dios por haber seguido más bien los pensamientos de Karl Marx que las enseñanzas de Jesucristo. Y no va a haber defensa. Porque el único que podría abogar por ti es Cristo Jesús, a quien has desechado. Y entonces has llamado a Dios mentiroso. Y está decretado, es inapelable, que todos los hombres vamos a estar un día delante de Dios. No al mismo tiempo. Ese es otro tema. Pero tras morir. Entonces, ¿qué es lo que tiene de horroroso la muerte? Eso, enfrentarte con Dios. Aquí abajo puedes ignorarlo, aquí abajo puedes hacer de cuenta, puedes hasta decirte ateo, aunque en tu corazón sabes que sí existe. Puedes cerrar tu pensamiento, cerrar tus ojos y negar lo que es obvio, que hay un Dios. Pero cuando abras los ojos después de la muerte, te quedará claro
serás visto como siempre, te verás como siempre fuiste visto. A menos de que creas en Cristo Jesús, rindiendo absolutamente todo. Arrepentimiento y fe. Es la única condición. La obediencia viene como resultado. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de ser como eres, de hacer lo que haces, de pensar como piensas, de hablar como hablas, de relacionarte con tus semejantes como lo haces, porque si no, no va a haber de otra. Y cree que Jesús pagó por eso. Está decretado. Es inapelable, es inamovible, es inescapable. Todos vamos a comparecer ante Dios. Pero al morir por nosotros, el Señor le quitó lo feo a ese momento. Y lo hace hermoso. Un día vamos a estar con el Señor. El problema, decía el pastor R.C. Sproul, no le tengo miedo a la muerte, sino al morir. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a ser? Porque si usted recuerda, ¿verdad? Ya ve por qué, quién sabe si pasemos del versículo 17. No le he entrado ni a la primera palabra. Pero todo esto es necesario para que veamos las palabras en su contexto. ¿Se acuerda usted que el Señor Dios, cuando le dio instrucciones a Adán, allá en Génesis capítulo 2, creó al hombre en el sexto día y lo puso en el huerto que Dios mismo plantó para que el hombre lo cuidara? En el mismo sexto día de la creación, Dios anestesió a Adán y realizó la primera cirugía de la historia de la humanidad y le extrajo una costilla y a partir de ella hizo una mujer, y luego realizó el primer milagro de la historia de la humanidad, que fue cerrar la costilla de Adán, la incisión, y le presentó a su esposa. Pero antes de traerle, le dijo en el versículo 16 de Génesis 2, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Si usted escucha la predicación que en algún lugar de YouTube debe estar, que yo di de ese texto, dice: el día que de él comas, muriendo morirás. Es decir, vas a ir decayendo en tu vida hasta que mueras. La ciencia dice que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, podemos decir, llega un momento en que el cuerpo, tanto masculino como femenino, van creciendo, se desarrollan, llegan a la madurez, pero luego ya viene un decaimiento de las capacidades y demás hasta que llega el momento de presentarse ante el Señor. Muriendo morirá se refiere a ese proceso de decaimiento. Nuestro Señor, al morir, le quitó lo angustioso, lo horroroso de presentarnos ante Dios sin ningún tipo de protección de su ira. Pero los versículos 17 y 18 de Hebreos capítulo 2 dicen que el Señor también le quitó lo horroroso y lo angustioso al proceso de morir. ¿Me escuchó bien? Proposición exegética. O sea, ¿de qué trata el texto? Hebreos 2, 17 al 18. Enseñan que Cristo Jesús con su muerte le quitó lo horroroso al proceso de morir. No lo difícil, no lo doloroso, no lo penoso. Le quitó el miedo. Ya vimos cómo le quitó el miedo a la muerte, a lo que viene después, a la vida después de esta vida. Ahora, lo que sucede en los días, momentos, meses, finales, años quizá de enfermedad dura, Cristo Jesús también le quita lo complejo y doloroso, lo espiritualmente al menos, a ese proceso. ¿No le parece interesante que el Espíritu Santo diga por tanto? El versículo 17 empieza con un por tanto. Y yo sé que hubo un escritor humano para esto, pero fue movido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios llega a una conclusión y dice por tanto. O sea, pongan mucha atención. O sea, como dice, se oye un son en alta esfera, pero en inglés, pongan mucha atención, dice el escritor inspirado. Porque aquí viene el desenlace, la conclusión.
tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Ya dije mucho, tenemos que ir más lento. Por tanto, tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. Tenía. Era absolutamente necesario en el plan divino, por eso dice tenía, que ser igual a todos los hombres. A veces, hermanos, tenemos una visión medio docetista de la encarnación de Cristo. ¿Qué? Pastor, habla en español. Se los voy a decir en español. Exacto. En ese mismo idioma. El docetismo ya empieza a verse algo de él en los últimos escritos del Nuevo Testamento, en la refutación de los gnósticos, del pensamiento gnóstico. Pero el docetismo era esta forma de pensar, que mire, la palabra docetismo viene de la palabra griega doketai. Perdón, aprendí griego aquí en la zona rosa. Yo hubiera querido aprender en Atenas, pero fui aquí en la zona rosa. Entonces, si no se dice así, que me disculpen los griegos. Pero viene de la palabra doketai, que quiere decir ilusionista. Es decir, este pensamiento establecía que Jesús parecía, pero no era verdaderamente humano. Si esto hubiese sido así, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo solamente hubiese parecido, pero no hubiera sido verdaderamente hombre, no podría habernos salvado. Se necesitaba un hombre que compartiera lo mismo que los hombres. Compartió hasta la tentación. Ya lo vimos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y a lo mejor usted me va a decir, sí, pero aquí también dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero en el versículo 18 funciona diferente que en Hebreos 4:15. Deje que llegue allá y ahorita le explico por qué. Ahorita primero tengo que decirle que era absolutamente necesario, en el plan de Dios era forzoso que fuese hecho semejante a sus hermanos en todo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, dicen las Escrituras, que padeció hambre, que tuvo sed, que se sintió cansado. El pastor MacArthur en su comentario de Hebreos tiene ahí unas líneas donde hace un buen recuento de toda la experiencia humana del Señor. Se llegó a frustrar con sus apóstoles. ¿Hasta cuándo he de soportaros? Se encendió su ira y volcó las mesas de los cambistas. Y no fue solamente una vez, sino fue 2 veces. 2 veces limpió el templo de Jerusalén. Sintió tristeza, se conmovió en su espíritu, sintió misericordia, experimentó pobreza. Sus padres, cuando lo presentaron en el templo, ofrecieron una de las ofrendas más sencillas que se podían dar. Dice el apóstol Pablo, siendo rico se hizo pobre. Hace ratito paramos el carro para que a mi hija compartiera un regalito con una nena. Hermanos, de esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que ella todavía diga, Dios les bendiga? Cuando está sentada en la banqueta pidiendo limosna con sus padres. Y cuando veo niños así, pienso en mi Señor Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Y si usted lee con atención los evangelios, se dará cuenta que vivió en una familia pobre de Jerusalén, o bueno, no de Jerusalén, de Israel. Así que cuando vean niños sin zapatitos, o con los zapatitos hechos trizas, o con hambre, acuérdese que su Señor se hizo así por amor de usted. Por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Él vino a experimentar la humanidad y a experimentarla en todos los sentidos, tanto físicos como espirituales. Por eso es que fue tentado también. Las tristezas, los dolores. ¿Se ha fijado que los evangelios mencionan a José
al inicio de la vida del Señor. Y luego como, ¿qué no es este el hijo de María y de José? Pero no vuelven a hablar más de él. Lo más probable es que haya tenido que experimentar la muerte de su padre humano, quiero decir, José. La muerte de su amigo Lázaro, aunque él sabía lo que iba a hacer. Separaciones, dolores, tristezas. Su corazón se angustió al punto de brotar sangre como sudor, o bueno, sangre mezclada con sudor la noche anterior a morir. Mi alma está angustiada hasta el punto que me siento morir, dijo a sus apóstoles. Tenía que ser semejante a sus hermanos. A sus hermanos. Él no se avergüenza de llamarles hermanos, de llamarnos. ¿Con qué propósito? A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahora, escuche, aquí si usted gusta ponerle, ¿verdad? Que me dejaron una de terrenito. Si gusta poner una notita ahí al margen de su Biblia, allí debería poner, es la primera vez en el libro de Hebreos que se menciona a Jesús como sumo sacerdote. Hay una insinuación en el capítulo 1, versículo 3, vea lo que dice. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí viene, ponga atención. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa parte, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Esa es la que es una referencia indirecta a que Él es un sumo sacerdote. Porque, acompáñeme al capítulo 16 de Levítico. Si su Biblia es como la mía, dice allí el día de la expiación. Y entonces habla de cómo el sacerdote tendría que ofrecer sacrificio para expiar los pecados del pueblo. En el versículo 3 dice, Aarón, el sumo sacerdote, podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrendar por el pecado y un carnero para holocausto. Ese es Levítico 16, 3. El día de la expiación, el día del Yom Kippur, Yom quiere decir día. El día de la expiación, ese día, el sacerdote tendría que venir con el sacrificio y con la sangre del sacrificio. Nuestro Señor es mencionado aquí como un sumo sacerdote que se presenta ante Dios como trayendo sacrificio. Ahora, creo que le va a estremecer lo que voy a decir. Pero nuestro Señor fue tanto el sacerdote como el sacrificio. Piensa en eso. Todos los demás sacerdotes que le habían antecedido, todos habían tenido que traer sangre ajena. Nuestro Señor se presentó con su propia sangre. Todos sacrificaban animales. Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio que Dios ofreció. El pesebre y la cruz son inseparables, tanto como la cruz y la tumba vacía son inseparables, tanto como la tumba vacía y su lugar a la diestra del Padre ascendido a los cielos son inseparables. Es todo. No te puedes quedar con el Jesús de la Navidad porque está incompleto. Tienes que tenerlo todo. El Jesús de la Navidad te recuerda que es igual. Ahora vea, quédese allí en Levítico. Yo le voy a leer algo de Hebreos. Quédese allí en Levítico para que vea por qué usted tiene que estudiar el Antiguo para poder entrar a Hebreos. Le decía a mi reina, mire reina, esta es la razón por la que los predicadores le huimos a Hebreos y a Romanos.
Porque quizás es el último libro que vamos a predicar de nuestras vidas. Ya nunca más vamos a salir de allí. Hay tantos lugares donde detenerse que pues ya no salimos. Si Martin Lloyd Jones se aventó 16 años predicando Romanos. 16 años. O sea, niños nacieron y llegaron a la adolescencia y él seguía en Romanos. Por eso también Hebreos está igual. Ahora, escuche lo que le voy a leer. Usted quédese ahí en Levítico, porque le leí el versículo 3, de lo que entraría Aarón, con un novillo y demás. Dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, todos los sacerdotes venían con algo para ofrecer. ¿Qué dijo Jesús? En el libro está escrito de mí, me has preparado un cuerpo. Y aquí vengo para ofrecerme. Eso lo dice Salmos. Él entendía y sabía que él era el sacerdote y a la vez el sacrificio. Pero allí mismo en Levítico capítulo 16, vaya por favor hasta el versículo 17. Levítico 16, versículo 17. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Yo le leí hace un momento Hebreos 8:3. Ahora le voy a leer Hebreos 7:27, que dice así. Desde el 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció por sí mismo. Ponga mucha atención para que no se me vaya en banda, no se me vaya de filo. Menciona dos cosas. Los sacerdotes tienen que ofrecer sacrificio por sí mismos y luego por el pueblo. Cuando habla de ofrecer sacrificios para el pueblo, dice, esto hizo una vez. Nuestro Señor jamás tuvo que ofrecer sacrificios por sus pecados porque Él es santo. Y lo acaba de decir en el versículo anterior. Ofreció solo por los del pueblo. Entonces Jesús tenía que hacerse igual a nosotros para ser un sumo sacerdote que trajera su propio cuerpo. Si voy a salvar hombres, necesito ser como los hombres. No salva ángeles. Por eso la encarnación de Jesús. No sé si alguien compró el devocional de Albert Mohler, devocional de Navidad que sacó este año. Pero él ha estado hablando de eso los últimos días. Diciendo, tenía que ser hombre. No vino a salvar ángeles. Es hombre para salvar a los hombres. Y él dice, por eso celebra la Navidad. Abraza a tus seres queridos. Ves el rostro de un nietecito tal vez. Come algo rico. Porque hay un Salvador. Es este sumo sacerdote. Ahora por último allí de Levítico capítulo 16. Ve al versículo 29 y 30. Y esto será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros, para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Ahora déjeme ponerle dos términos delante de usted. ¿Todavía me siguen o ya los perdí? Si todavía me sigue, agite sus cascabeles. No es cierto. Si todavía me sigue, entonces escuche esto, muy importante. En Levítico se habla de expiación. Expiar es pagar, es quitar la culpa. Ya no hay delito que perseguir. Propiciar es otra cosa. Y hacia allá vamos.
Hebreos capítulo 2, versículo 17, era necesario que fuera semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Subraya esa palabrita, en las cosas que a Dios atañen. En el capítulo 5, versículo 1 dice, en las cosas que a Dios se refieren. Era una frase muy hebrea para hablar de lo que hacían los sacerdotes. Ellos estaban en las cosas de Dios. Se dedican y todavía hay quien dice, ¿verdad? Es que el hermano está dedicado a las cosas de Dios. Bueno, era una frase para hablar así de los sacerdotes. Pero era necesario que nuestro Señor fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Misericordioso para con los hombres, fiel para con Dios. Misericordioso para con los hombres. Que pudiera sentir en sus entrañas compasión por los hombres. La misericordia es compasión en acción. Y al hacerse hombre, nuestro Señor puede, en un nivel diferente, ser misericordioso aquí, con los que están alrededor. Pero es fiel acá, para con Dios. ¿Se fijó lo que leí de Hebreos 7:27? Santo, inocente. Delante de Dios no hay delito que perseguir en contra de Jesús. No hay cargo que imputarle, no hay reproche que hacerle. Él es santo, Él es inocente, pero para con los hombres se muestra misericordioso. Y ahí es donde entra el versículo, la parte final del versículo 17, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esta palabra propiciación quiere decir mitigar. Habla de la disposición favorable que supera los obstáculos que han hecho irreconciliable a dos personas. ¿Lo notó? A ver, pastor, ahora barajéala más despacio. Se lo voy a decir así, para los que quedan despiertos. La expiación quita la culpa, la propiciación cambia la actitud. No era suficiente para Dios quitar nuestra culpa. Él quería cambiar su actitud hacia los hombres. A ver, escuche por favor, porque esto le va a cambiar su Navidad. Hace un año traje a mi amigo Linus, ¿se acuerdan? Que le ayudó a Charlie Brown a encontrar el por qué se festeja la Navidad. Porque en su peliculita Charlie Brown no siente el espíritu navideño. Esto le va a poner el espíritu navideño los siguientes 365 días del año. Cristo Jesús se hizo hombre para ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres. De modo que no solo quitara nuestra culpa por la cual Dios nos tenía que castigar, sino que cambiara la actitud de Dios hacia los hombres. Que lo hiciera, ahorita explico, mantener una actitud favorable hacia nosotros todo el tiempo. No es que Dios cambie, Dios es inmutable. En el Antiguo Testamento Dios también se mostraba bondadoso, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Todos los atributos de Dios siempre han estado allí. Pero en Cristo Jesús, Él logró una reconciliación que no solamente cancele el acta, sino que también al juez lo haga nuestro Padre. ¿Me explico? Cambió la actitud para siempre. Ya no es el antiguo pacto donde los castigos sí me desobedecen, pero los bendigo si me obedecen. Ahora es un constante bendecir, una constante reconciliación, una constante paz entre Dios y los hombres. Este es un pacto superior, porque tenemos un sumo sacerdote superior a todos los demás.
Este es el que nos convenía. Este es el que necesitábamos. En la mente divina tendría que venir el propio Hijo de Dios a salvar a los pecadores, haciéndose hombre y viviendo todo lo que nosotros vivimos para quitarlo lo horroroso, a presentarnos ante Dios sin defensa. Pero también, mientras que somos tentados en el sufrimiento. Versículo 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, dos cosas que decir. Primero, definamos allí sufrimiento y después definamos tentados. ¿A qué clase de sufrimiento se refiere? ¿A todo sufrimiento? Bueno, en su experiencia humana, como ya dijimos, Él sufrió de todo. Tristeza, hambre, rechazo. Lo quisieron matar aún de bebé. ¿Quién quiere matar a un bebé? ¿Verdad? Qué pensamiento tan horroroso. Pero a Herodes sí se le ocurrió. ¿Pero en qué sufrimiento se refiere? Se refiere específicamente al de la muerte. Porque en el contexto viene hablando de la muerte. En el versículo 14 anuló mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. No ayuda, no salva a los ángeles. Versículo 17, tenía que ser hecho un sumo sacerdote igual a nosotros, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento. El pastor John Piper dice acerca de este versículo: los sufrimientos a los que se refiere y las tentaciones a las que se refiere son aquellas que vienen con el decaimiento del cuerpo y la pérdida de capacidades. Por ejemplo, la lástima propia. Pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? La tristeza y desesperanza. ¿A dónde voy a acabar? ¿Cómo voy a acabar? O incluso el puño que se levanta contra Dios para decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este tipo de condición? De ahora y hasta que parta de este mundo. Él mismo sufrió el proceso de morir. Y en Él fue súbito, en Él fue rápido. En cuestión de horas fue apresado y muerto. ¿Se ha puesto a pensar en eso? En cuestión de horas fue arrestado y muerto. Pero eso no quita que Él no pueda entender los sufrimientos de aquellos cuya vida, cuya salud se va deteriorando hasta que llegue el momento de presentarse ante Dios. Por eso es poderoso para socorrer. Y la palabra socorrer, y con este es el último momento técnico, han sido fuertes, han resistido. Dos versículos hebreos que están potentes. La palabra socorrer quiere literalmente decir acudir junto al que llora. Él es capaz de entender, auxiliar, hacer algo al respecto y acudir junto al que llora por los padecimientos del envejecimiento, de la enfermedad. Él puede entender. Qué gran Señor tenemos. Qué Salvador. No fue suficiente quitar la culpa. Se humanó para empatizar. Le quitó lo horroroso a cruzar el velo de la muerte. Y además le quitó lo indeseable y tentador del proceso de decaimiento del cuerpo hasta la muerte. Proverbios 17:17. ¿Recuerdan?
El amigo es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Quién iba a decir que Proverbios 17:17 podría apuntar a Jesús? ¿No cree? Quien se llama nuestro hermano, como dice Hebreos, y que en tiempos de angustia se convierte en eso. En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. Jesús nació para nuestros tiempos de angustia. ¿Quién diría que Jehová es mi pastor y nada me faltará? Apunte a Cristo de manera tan clara diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Pues Hebreos capítulo 2 dice, Él corre al lado del que llora, porque entiende, porque sabe, porque siente, porque es un gran sumo sacerdote, fiel para con Dios, misericordioso para con los hombres. Usted me dice si no habría que celebrar la encarnación. No celebrar a Rodolfo ni a San Nicolás, celebrar a Cristo. Qué gran Salvador tenemos. Vamos a orar. Señor Dios, qué gran Salvador nos has dado. Con razón el ángel dijo, les traigo buenas noticias de mucha alegría, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, Belén, un Salvador, que es el ungido, el Señor. Señor Jesús, cuando pensábamos conocerte, nos damos cuenta que apenas tenemos flashazos de tu persona. Eres más grande de lo que pensábamos, de lo que imaginábamos. Qué bendición tener tu palabra para estudiarla así, reposado, sin prisas. Y contemplar el rostro de quien nos amó tanto. Nuestro gran sumo sacerdote, misericordioso para con los hombres, fiel para con Dios, ese eres tú. El que corre al lado, el que abraza para socorrer, para librar, para proteger, pero socorre, se acerca prontamente, no esperas, no estás distante, vienes de inmediato. Con razón David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú eres el pastor que camina junto a mí. Por eso libras del terror de la muerte, porque ahora podemos comparecer ante Dios cubiertos con tus méritos, con tu justicia. Te llamas nuestro hermano, uno de nosotros. No proviste, Señor Dios Padre, Salvador para los ángeles, sino Salvador para los hombres. Por tu gran amor, por el gran amor con el que nos has amado, nos has dado vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido resucitados. Y esto no es de nosotros, es solo por la fe. No es por obras para que nadie se quiera enaltecer delante de ti diciendo que algo logró. Todo lo has reducido a creer y arrepentirse, arrepentimiento y fe. Señor Jesucristo, has logrado un pacto, un nuevo pacto para con nosotros, en el cual el favor de Dios está continuamente, como el bien y la misericordia seguían a David, decía él, así nos sigue ahora el bien y la misericordia divina por causa tuya. Eres el hermano que nació para el tiempo de angustia. Eres nuestro gran Jesús. Tu nombre entre los hombres, Jesús.
quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser. Hasta que no respire más. Cuando dejemos de respirar el aire de este mundo, Señor, estaremos respirando aire celestial. Cuando dejemos de ver las cosas que hay en este mundo, veremos la habitación que fuiste a preparar para nosotros. Cuando nuestros ojos dejen de ver a nuestros seres amados, veremos el rostro del que nos amó primero. Cuando quizá enfrentemos la soledad de un hospital, de un asilo, o los últimos momentos súbitos de un accidente, tú correrás a nuestro auxilio. Y si en nuestra cama, en nuestro lecho, nos concedes la muerte de un santo, en paz, en reposo, con una irónica despedida de nuestros familiares, nos vemos al rato. Así será un ratito en lo que nos volveremos a ver, pero ahora ya en tu presencia. Por eso la iglesia, Señor, celebra tu encarnación. Y trazaste el camino de la salvación de forma que tu Hijo caminara en la tierra que Él mismo creó. Que naciera de un vientre siendo omnipresente, que tuviera toda experiencia de crecimiento y sufrimiento humano siendo omnipotente, que se ciñera a la sucesión de días y noches siendo eterno, que fuera despreciado siendo la perla de gran precio, que sirviera a los hombres siendo Señor de todos, que hablara de su reino no teniendo dónde recostar su cabeza, que trabajara con sus manos no teniendo necesidad de nada sino habiendo dejado atrás su riqueza, que se alimentara de un seno materno siendo quien sostenía la vida propia de María, quien siendo santo fuera herido, incluso molido por nuestras transgresiones, y que el castigo de nuestra paz cayera sobre él. Permitiste, Señor, que su cuerpo yaciera inerte, pero se levantara glorioso, que se sembrara en humillación, pero resucitara en poder, que no tuviera descanso en sus últimas horas antes de la cruz, pero hoy repose habiendo concluido su trabajo como sumo sacerdote, esperando el día que su iglesia, su esposa, quede completa en número por todos aquellos por los que Él murió. Y la próxima vez que tu Hijo se levante de su trono celestial, Señor, será para marchar triunfante a tomar lo que le corresponde, acompañado de todos nosotros, sus súbditos, detrás de este Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que, mientras esto sucede, Señor, que tu iglesia te cante, te contemple en las páginas de tu escritura, te proclame por las calles, montes, mares, que la luz de Navidad nos recuerde la luz que alumbró sobre los hombres, que los obsequios nos recuerden que diste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hay una reunión, una celebración, permítenos vivirla y disfrutarla solo como un bocadillo de la gran reunión ante el trono celestial de todos los creyentes de todos los tiempos, donde le aclamaremos
pero quizá todavía con una vista que anhele más, eternamente insaciable de conocerte más y más, para amarte más y más. Qué gran Salvador eres, Jesús. Te amamos. Amén.